Feliz y bendecido día para todos. En la ocasión anterior nos centrábamos en ese pasaje de la curación del leproso. En este caso vamos a ver un pasaje también que, igual que el de la curación del leproso, lo podemos ver desarrollado en estos tres evangelios, los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Es el pasaje de la curación de la hemorroísa. Igual que en el anterior, aquí tenemos la situación de una mujer que sufre una enfermedad mucho más leve que la de la lepra, no es contagiosa como la de la lepra, y sin embargo vamos a ver cómo esta mujer también sufrirá esos 12 años no solo de enfermedad física, sino también de aislamiento social debido a esta enfermedad. Vamos a entender un poco a qué se debía este prejuicio que tenían los judíos. Vamos a entender a qué se debía también este prejuicio que surge por voluntad divina, pero en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes, y lo vamos a poder entender también un poco a partir de nuestra experiencia con toda esta circunstancia del COVID que nos afecta de una forma tan terrible. Y vamos a ver también en estos tres evangelios cómo este pasaje de la hemorroísa está totalmente vinculado con el pasaje de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Qué relación hay entre estos dos pasajes, esta curación y aquella resurrección, que también son significativos? Todo ello nos ayudará también luego a entrar en nuestras circunstancias personales para aplicarlo en nuestra vida personal. Con lo cual, os invito ahora, como siempre, a entrar en profundidad en este pasaje a través de estos tres evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas. La curación de la hemorroísa. Comentábamos cómo este pasaje aparece en esos tres evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y vamos a comenzar viendo cómo nos lo relata San Mateo, que es el más escueto al hablar de este hecho. De esa manera él nos dice: en esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. San Mateo, como vemos, nos lo relata de una forma muy breve, pero antes de ver un poquito el desarrollo ya también comparándolo con los otros dos evangelios sinópticos, lo que vamos a recordar en un primer lugar es en qué momento surge en los tres aparece tal cual este pasaje, y es justo cuando se va a llevar a cabo la resurrección de la hija de Jairo. De esta manera el contexto es que el Señor está ya de por sí rodeado de muchísima gente, y es en esta situación en la cual nos lo comienza a relatar cada uno de los evangelistas. De esa manera San Lucas comienza así este pasaje, el de la resurrección de la hija de Jairo, que luego nos va a adentrar en la curación de la hemorroísa. Dice San Lucas: y he aquí que llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que entrara en su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba muriéndose. Tenemos aquí esta situación de este hombre, que era un hombre importante dentro de la comunidad, en ese lugar de la comunidad judía, era el jefe de esa sinagoga, y sin embargo vemos cómo él cae a los pies del Señor en cuanto se encuentra con él, rogándole que por favor vaya a ver a su hija. Él tiene esa confianza en que el Señor la puede salvar, pese a que ella está muriéndose. De esa manera aquí se nos muestra esa actitud de fe tan clara en este hombre judío, pese a su importancia, pese a que en un principio podríamos plantearnos que no tuviera esa cercanía hacia el Señor o esa confianza en Él. Sin embargo, ahí se muestra muy claramente esa fe de este hombre. Y sigue diciendo San Lucas: mientras iba, las gentes le ahogaban. Aquí es muy gráfico San Lucas, nos manifiesta que aquí es donde ya va a adentrarse, va a comenzar esta circunstancia de la hemorroísa, y no es simplemente como nos relatan otros evangelistas que había mucha gente que le apretujaban, sino que en este caso San Lucas dice que le ahogaban, es decir, había una auténtica opresión de gente pues que le apretujaba, que le agarraba,
Es decir, era una situación comprometida. Y sin embargo, como vemos, nos sigue relatando San Lucas, entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto. Entre toda esta multitud, que no tenía ningún reparo en apretarle, apretujarle, agarrarle, esta mujer, sin embargo, curiosamente tiene una actitud muy diferente. Se acerca por detrás y simplemente intenta tocar su ropa, tocar, como aparece, como manifiesta San Lucas, concretamente la orla de su manto. Luego veremos qué sentido tiene esto de esta orla del manto. Aquí tenemos esta mujer que discretamente le tocaría el manto. En esta imagen, bueno, pues no se refleja claramente ese apretujar al Señor, pero bueno, es gráfico como esta mujer discretamente, por lo menos, le toca esa orla. Y al punto se le paró el flujo de sangre. Lo que ocurría con esta mujer nos lo relatan otros evangelistas con más detalle que San Mateo, que veíamos que es bastante escueto, y en concreto es San Marcos el que nos da bastantes detalles. De esa manera él nos dice: había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Es decir, llevaba 12 años con tratamientos médicos, habiendo gastado toda su fortuna, todos sus bienes en estos tratamientos, con lo cual ella ya estaba desesperada. Ella ya veía que ese problema que ella tenía, que era un problema, como decíamos, serio, era un problema muy serio, no solo a nivel de salud física, sino también a nivel de cómo la condicionaba en su vida social y religiosa. Y de esta manera ella estaba lógicamente ya desesperada, desanimada, porque veía que no había solución tras tanto tiempo a ese mal. Y sin embargo ella se decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Aquí, igual que veíamos en Jairo esa profunda confianza en el Señor, ante ese ruego para que vaya a su casa, vemos en esta mujer exactamente lo mismo. Es esa profunda fe. Ella dice claramente: yo me salvaré, no tiene dudas, pero además no tiene dudas de que solo necesita tocar sus ropas, ni siquiera tocarle la piel, tocar su cuerpo, sino solo sus ropas. Ella ve que en este hombre hay algo muy, muy especial. De esa manera, como decíamos, ella discretamente toca esa orla de su manto y el Señor entonces nos relata San Lucas: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro: Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Es sorprendente el hecho de que, como decíamos, ante toda esa cantidad de gente que le estaba apretujando, que le estaba incluso ahogando, sin embargo, él tiene esa capacidad, esa sensibilidad para percibir que alguien simplemente le ha rozado de una manera diferente, de una manera especial. Y de esa manera él percibe, ¿no?, esa fuerza, como él dice, que ha salido de él precisamente porque alguien le ha tocado de una manera muy, muy determinada. Y es lo bonito también de este pasaje y de esta actitud de esta mujer, cómo esa fe profunda, profundísima de esta mujer lleva a cabo ese milagro. El Señor simplemente en ese momento tiene esa sensibilidad exclusivamente para la persona que le ha tocado de una manera más sutil, que es esta mujer enferma. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, es decir, ella ya se da cuenta de que ha sido curada, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Aquí ella le confiesa claramente todas sus circunstancias. Vamos a ver ahora también cuál es esta situación, porque ella se acerca al Señor asustada y temblorosa, en vez de acercarse, como sería lógico, llena de gozo, llena de alegría, porque se ha visto curada. Sin embargo, ahí hay un prejuicio muy claro, muy profundo, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. El Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad.
Y vamos a ver cómo es en el Antiguo Testamento. Concretamente vamos a ver unos versículos del Levítico dentro del Pentateuco donde se manifestaba esa voluntad de Dios a través de Moisés para el pueblo. De esta manera, en el capítulo 15 nos aparece así en el Levítico. La mujer que tenga la menstruación quedará impura 7 días, y quien la toque quedará impuro hasta la tarde. Un poco más adelante, cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure su flujo, como en la menstruación. Esto que era tan condicionante, recordamos cómo esta mujer llevaba 12 años debido a algún problema físico, 12 años con esos flujos de sangre constantes. Esto era muy condicionante porque esta persona no podía entrar en contacto con nadie, esta mujer no podía entrar en contacto con ninguna otra persona, ni ser tocada, ni tocar. No podía tampoco tocar objetos de otras personas, ni podía permitir que otras personas tocaran objetos suyos, porque estaba este prejuicio precisamente por esa sangre. Para poder entenderlo, porque esto claramente aparece en la palabra de Dios, es decir, no es algo, una prescripción que se desarrollará luego a partir del mandato divino, de la palabra de Dios, tenemos que contextualizarlo. De esa manera tenemos que ser conscientes que esto lo manifiesta Dios a través de Moisés al pueblo cuando ellos van a pasar esos 40 años en el desierto, antes de poder entrar en la tierra prometida. Recordamos cómo es un pueblo que vive en ese campamento, en esas tiendas, en medio del desierto, aislados del resto de los pueblos. Durante tantísimo tiempo van a tener que estar así. De esa manera tenemos que ser conscientes que cualquier tipo de epidemia que pudiera surgir ahí iba a ser funesta. Una epidemia, cualquier tipo de mal que se pudiera extender al resto de la población, al resto del pueblo elegido, evidentemente podía exterminar absolutamente a todos los hebreos, a todo este pueblo. Con lo cual, aquí el Señor es muy tajante, precisamente por esa circunstancia, porque evidentemente ese pueblo tiene que sobrevivir 40 años pese a todas las vicisitudes que va a tener que pasar, todas las limitaciones, y de esa manera el Señor deja muy claro en esas prescripciones que le va marcando a Moisés, a partir de esos 10 mandamientos, les va marcando muy claramente qué circunstancias tienen que tener en cuenta, qué cuestiones tienen que valorar y ser conscientes de que son fundamentales para que puedan sobrevivir. Esto que para nosotros es algo totalmente ajeno, que nos parece concretamente nos puede parecer una barbaridad, sin embargo, a día de hoy nosotros también lo podemos entender mucho mejor por la circunstancia que vivimos, es decir, por esta situación del COVID. Nosotros vivimos una situación que hace unos meses para nosotros sería de ciencia ficción, sería de película, y sin embargo a día de hoy ya vamos asumiendo, desgraciadamente, la importancia de toda una serie de cuestiones a tener en cuenta, de aislamiento social, de uso de mascarilla, de uso de esa higiene tan exhaustiva que tenemos que tener a través de lavados continuos, de los geles hidroalcohólicos, etcétera, etcétera. Es decir, esto que nosotros estamos viviendo a día de hoy, y lo estamos viviendo de una forma muy puntual, tenemos que ser conscientes que ese pueblo elegido lo tenía que vivir durante 40 años. Con lo cual aquí podemos entender un poco mejor cómo es que el Señor exigía estas cosas tan drásticas. Todo lo que tiene que ver con la sangre, lógicamente, era un motivo de contaminación, un motivo, evidentemente, de epidemias, de que se pudiera extender pues toda una serie de bacterias, de virus, etcétera, etcétera. Igual que con todas las prescripciones que hay, no solo de higiene, que hay muchas más, aparte de esta de la sangre, sino también las prescripciones de la alimentación, qué alimentos eran, cuáles estaban prohibidos y cuáles se podían comer. Es decir, todo esto que posteriormente el Señor lo que trata en este momento concretamente es de purificar, lo que vemos ya en el Nuevo Testamento, de dar a entender que esto ya no era necesario, lógicamente, porque los judíos habían quedado en muchos ámbitos totalmente anclados en ese tiempo, en esa voluntad de Dios, pero que estaba concretizada en un momento histórico.
no ya en el siglo I de nuestra era. Aquí ya no vivían en el desierto, ellos tenían higiene, en el desierto lógicamente no había agua, ellos no se podían lavar como nosotros porque no había agua. Lógicamente el agua la necesitaban para sobrevivir. De esa manera incluso tenían que hacer lavados con arena. Es decir, tiene mucho sentido en aquel momento. En el siglo I de nuestra era eso ya no tenía ningún sentido, porque ellos disponían de agua, disponían de muchísimos medios y lógicamente tenían que tener una higiene, pero una higiene normal. Bueno, pues esto es lo que nosotros tenemos que entender. Este contexto en el cual Dios le pide esto al pueblo, que no es el siglo I de nuestra era, sino que estamos hablando de muchos siglos antes. También había manifestado el Señor a Moisés para el pueblo en este mismo libro, en el Levítico. Di esto a los hijos de Israel: cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, será impura como durante sus reglas, es decir, tanto en el momento de la menstruación como también en el momento del parto. Todo lo que implicaba sangre tenía ese condicionante. En este caso, lógicamente, con la hemorroisa, ese condicionante le duraba 12 largos años. Y esto es lo que vemos, sigue diciendo también en el Levítico: al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio. Sigue hablando de la circunstancia del parto. Si no le alcanza para ofrecer una res menor, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio expiatorio. Dependía del poder adquisitivo de esa familia. Si estaban adinerados, si tenían bienes, ofrecían una res menor. Si no, valía con 2 tórtolas o 2 pichones. Y esto es lo que se ve muy claramente en la presentación del niño Jesús en el templo, tras su nacimiento, en esa purificación también de la Santísima Virgen. En este caso, como nos relata también San Lucas, en el capítulo 2 de su Evangelio, cuando se cumplieron los días de su purificación, recordamos lo que aparecía en el Levítico, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Aquí ya San Lucas nos manifiesta esa sencillez, esa vida humilde que tenían San José y la Santísima Virgen. De esa manera ellos no tenían dinero suficiente para ofrecer esa res menor, tenían que ofrecer simplemente un par de tórtolas o 2 pichones. Y aquí les vemos ofreciendo también, llevando al niño y también esas 2 palomillas. Y lo que se manifiesta es esto mismo que decíamos, cómo en este siglo I se seguía cumpliendo a rajatabla esta voluntad de Dios que había manifestado cuando el pueblo estaba en el desierto, en ese tiempo del Éxodo, en esos 40 años, muchos siglos atrás. Es decir, todavía seguían anclados en esas prescripciones que lo que el Señor manifestará, concretamente también en este caso con la curación de la hemorroisa, es esa absurdez de que ya no tenía sentido el hecho de cumplir con esas situaciones tan drásticas, porque no era necesario. Evidentemente esa ya no era la voluntad del Padre en ese momento. De esa manera, aquí entendemos un poco mejor ya por qué, a qué se debía ese temor que tenía esta buena mujer, esta mujer enferma, al confesarle al Señor que ella le había tocado, siendo ella una mujer que sufría esos flujos de sangre, es decir, una mujer en principio impura que no podía tocar a nadie y mucho menos debería haber tocado a este hombre tan santo. Ahora lo que vamos a ver es el detalle, la importancia de ese tocar el borde del manto. ¿Qué quiere decir esto del borde del manto? ¿Por qué tocó el borde de su manto? No es simplemente el hecho de decir, bueno, pues era a lo mejor lo que le quedaba más cerca, lo que estaba más bajo, con lo cual le era más fácil tocar esa parte de su ropa, sino que tenía un sentido muy claro. El manto en sí, el manto que llevaba el Señor, que llevaban todos los judíos en este siglo I, era lo que se llama el talit. Es lo que vemos también aquí representado en esta fotografía de la actualidad, porque los judíos también siguen utilizando este manto, el talit, para ciertos actos litúrgicos. De esa manera,
vamos a ver entonces cómo Dios le manifiesta también a Moisés en ese periodo en el desierto esa voluntad divina de que llevaran este manto concretamente. Y esto aparece en el libro de Números, en el capítulo 15. Habla a los israelitas y diles que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Es decir, estos mantos, el clásico manto que llevaban los hebreos, tenía que ir, por voluntad divina, con unos flecos en los extremos, en los bordes, y estos flecos debían de ir con estos hilos de color violeta, de color azulado. Tendréis pues flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos de Yahvé. Así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis, y seréis hombres consagrados a vuestro Dios. Es decir, estos flecos representaban, por un lado, esa consagración a Dios. Cuando ellos veían esos flecos, cuando cualquiera veía esos flecos en los mantos, en estos talit, en este talit, era ese recordatorio para que ellos se acordaran de esos preceptos, de esos mandatos de Yahvé. Y en este caso es muy simbólico, porque lo que ella hace es precisamente tocar estos flecos, por lo que representan estos flecos, representan estos preceptos de Yahvé y representan esa santidad de ese hombre que lleva ese manto. Y sin embargo, es en ese momento cuando toca ese fleco o esos flecos, cuando ella, digamos que se libera de ese supuesto precepto. Ese precepto de no poder tocar a nadie es precisamente cuando toca este fleco, que representa precisamente esos preceptos, cuando ella se cura, se libera de ese precepto porque ya era innecesario. Es cuando ella ya consigue no solo esa curación física, sino también esa curación social, curación en todos los sentidos, esa liberación para poder llevar a cabo una vida normal, humana. Aquí tenemos otra imagen de esos flecos en ese talit, y esta sería una imagen representativa de lo que ella tocaría. Esos flecos, concretamente, como decíamos, que cuelgan de ese talit, representando esos preceptos de Dios, esa voluntad de Dios que en ese momento el Señor le manifiesta y manifiesta al pueblo que se ha transformado. La voluntad de Dios es otra muy diferente, porque la voluntad de Dios se manifiesta en cada momento, según cada circunstancia, y lógicamente aquí el Señor lo que venía, como él decía, era a purificar, precisamente a dar plenitud a esa ley de Dios, a esa voluntad del Padre. Con lo cual, aquí ya nos queda claro que cuando esta mujer toca ese borde del manto, lo que ella toca son esos flecos de ese manto, de ese talit. Y acto seguido, después de esta curación, ya volvemos otra vez y aparece, además en los tres evangelios, en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas, en los tres evangelios sinópticos, a ese encuentro en la casa de Jairo con esa niña que ya está muerta. Para no alargarnos demasiado, esto lo vamos a ver en la siguiente presentación, y en la siguiente presentación vamos a ver muy claramente, dentro de esa resurrección de la hija de Jairo, dos detalles muy importantes dentro de esa vinculación con la hemorroísa. Como decíamos, es significativo y es muy llamativo que los tres evangelistas sinópticos manifiesten la curación de la hemorroísa dentro de ese contexto de la resurrección de la hija de Jairo. Pero luego, además, lo que se va a manifestar claramente en algunos de estos evangelios es, por un lado, qué relación hay entre la hija de Jairo, entre esta niña, y la hemorroísa en relación a ese tocar el borde del manto, y también qué relación hay con esos 12 años. Porque recordamos que esta mujer llevaba 12 años sufriendo esa situación y esta niña tenía 12 años cuando sufre esta enfermedad y cuando llega evidentemente a morir, porque al final es una resurrección. Con lo cual esto lo veremos ya en la siguiente presentación. Ahora vamos a pasar a ver qué nos manifiestan el Señor y la Santísima Virgen en Prado Nuevo en relación a lo que estamos viendo en estos dos pasajes concretamente, no solo la hemorroísa. Y sobre todo nos centramos en la importancia de esa fe, de esa confianza en el Señor que se muestra tan claramente tanto en Jairo como en esta mujer enferma. Así la Santísima Virgen nos manifestaba a través de Amparo el 13 de noviembre del año 81.
Ya sabes, hija mía, que no me agradas, que no puedes agradarme si no eres humilde. Que todas las almas sean humildes, que todas necesitan ser humildes para que sus servicios me sean agradables, hija mía. Reza por todos, por toda la generación, por todos. Todos son hijos míos. Aquí nos manifiesta la Virgen María esa importancia de la humildad, que se ve muy claro en estos dos personajes. En Jairo, que se postra a los pies del Señor rogándole, y en esta mujer tan claramente que ni siquiera se atreve a hacer lo que hacen los demás, solo se atreve a rozar con sus dedos el borde de su manto, teniendo esa confianza plena en que se va a curar. Y esto que nos manifiesta también la Santísima Virgen es rezar por todos, porque todos somos hijos del Señor y somos hijos, lógicamente, también de la Santísima Virgen. Es decir, todos estamos ahí arropados por ella y ella desea nuestra salvación en todos los sentidos. Igual que en este caso, esta mujer que sufría esa circunstancia, ese prejuicio al margen de la sociedad judía en ese momento. También la Santísima Virgen nos decía el 11 de diciembre del año 81, «Hija mía, tu miseria no te debe desanimar, reconócela con humildad, pero no pierdas el ánimo, pues ya sabes que por tu miseria y por tu indignidad, mi Hijo Jesús ha puesto en ti los ojos, mucha humildad, pero ten mucha confianza». Sigue insistiendo en la humildad, y aquí además es bonito porque vemos también que es como en esta mujer enferma, en el caso de Amparo, por su miseria y por su indignidad, es precisamente por eso por lo que el Señor puso los ojos en ella. Es bonito, como decíamos, comprobar cómo es esa miseria en la cual ella se encuentra inmersa, que la lleva precisamente a tener ese abandono absoluto en el Señor, lo que hace que se obre ese milagro, que el Señor sea capaz de tener esa sensibilidad para percibir ese toque suave de esta mujer dentro de todo el amasamiento que estaba sufriendo en ese momento. Y sigue insistiendo la Santísima Virgen en la confianza. Y nos decía el Señor el 3 de junio del año 2000, «Los hombres no escuchan mi voz y han perdido la confianza en mí. Esa es la mayor tristeza de nuestros corazones, que el hombre no tenga confianza en Dios». Si yo no confío en Dios, si yo no me abandono en sus manos, como aquí veíamos que hizo claramente Jairo, que hizo claramente esta mujer, la hemorroísa, el Señor evidentemente no podrá obrar el milagro como Él desea. Es necesaria nuestra participación y eso también es algo muy bonito. Él desea que nosotros participemos con nuestra confianza, con nuestra fe, con nuestro abandono, para que se lleve a cabo el milagro. Y siendo conscientes, como la hemorroísa, que el milagro siempre es posible. Si el Señor lo desea, se llevará a cabo. Terminamos ya, como siempre, invitándoos a que abráis vuestras Biblias y a meditar personalmente estos pasajes. Os recuerdo capítulo 9 de San Mateo, versículos 20 a 22, capítulo 5 de San Marcos, versículos 25 a 34 y capítulo 8 de San Lucas, versículos 43 a 48. A ver qué nos dice el Señor a cada uno en este pasaje a través de la hemorroísa y de esta curación y de esta profunda fe que tenía esta mujer para ayudarnos en nuestras circunstancias personales. Que tengáis un muy feliz y bendecido día a todos.